Hoy vamos a ver cómo crear ese estado de resultados normalizados que te permite realmente entender dónde está tu negocio y ver los datos reales de tu operación. Empecemos. Rápido repaso de lo que vimos en el primer video. Si no lo has visto, te invito a que lo veas, el video sobre cómo leer el estado de resultados. Pero entendimos que el estado de resultados es la película del negocio. Te dice si ganaste o perdiste en un periodo. Y por ganar no significa tener el dinero en la cuenta bancaria, pero si tu negocio generó o no generó utilidad. 2, se lee en cascada, de arriba hacia abajo, lo platicamos, del ingreso hasta la utilidad neta. Es bien importante leer todo, no nada más irnos a la utilidad neta, porque hay muy buena información dentro de los estados de resultados que permite tomar decisiones sobre tu negocio a diferentes niveles. 3, cada nivel cuenta algo, lo que platicamos. Oye, vean el margen bruto, lo que platicamos, el margen bruto, lo que realmente la utilidad que genera el core de tu negocio, el EBITDA o AFIRLA, que es la utilidad de la empresa antes de movimientos de activos, fiscales y financieros. Y finalmente, lo que platicamos en el previo es piensa en porcentaje de ventas, ese análisis vertical de no nada más ver los valores, pero entender los porcentajes para tener una mejor lectura del negocio. Pero hay un problema. Para leerlo bien, primero el estado tiene que estar bien construido y casi nunca pasa. Eso lo vimos con muchos proyectos dentro de materia, lo hemos visto también en experiencias propias. Muchas veces el estado de resultados mezcla temas de gastos personales o ingresos personales a veces, tomar un tema de normalización de los ingresos y gastos que hace que realmente lo que estamos viendo en nuestro estado de resultados no es la realidad de nuestro negocio. Ahorita vamos a ver justamente cómo construimos esa realidad para tomar las mejores decisiones sobre nuestros negocios. Entonces empezamos con el problema. El estado viene sucio y sucio muchas veces sí viene sucio. Mezcla lo personal con lo negocio, lo que platicamos, mete partidas únicas como si fueran normales y no separa lo operativo de lo financiero. ¿Qué falla? Mezcla gastos personales con los negocios, lo platicamos, que muchas veces es muy común y lo hacemos con buena intención de bajar la carga fiscal, pero metemos el coche, las colegiaturas a veces, viajes, y entonces suele pasar eso. Meter partidas no recurrentes como si fueran normales. Oye, vendimos un carro de la empresa, pues eso no es un ingreso recurrente, eso va abajo en los ingresos o gastos recurrentes. No separa lo operativo y lo financiero. Bien importante también que a veces solemos mezclar esa parte de pagar intereses financieros, lo mezclamos con lo operativo, pero nada más es una estrategia de financiamiento, no es parte de la información del negocio en el core. Y el resultado es que el dueño no sabe cuál es la utilidad real de su negocio. A veces piensa que pierde, pero no se está dando cuenta, o lo saben parcialmente, que pues ya metió mucha parte de su compensación indirecta, que son esos gastos de viaje, de la familia, de carro, en el negocio y que lo está soportando. ¿Qué veremos en ese video? El problema, el estado sucio que engaña, la diferencia entre el estado de resultados contable y administrativo y financiero, normalizar, quitar lo que no es del negocio, cuándo cuenta una venta y cuándo no, separar lo operativo y lo financiero y finalmente el mini caso de un estado sucio a uno que accionable que ya lo limpiamos. Empezamos con la parte contable y administrativa financiera y como decía, a mí prefiero, lo van a ver muchas veces en libros que son estados de resultados administrativos, pero yo prefiero verlo como financieros. Es el mismo negocio, pero el estado se arma con dos propósitos distintos. El contable fiscal, lo platicamos, es para cumplir, para declarar, para no pagar impuestos. Sigue reglas fiscales y contables de cada país, no la lógica del negocio. Lo que queremos es pagar menos impuestos o lo que queremos es enseñar al banco un estado de resultados que refleje las bondades del negocio para obtener ese préstamo que queremos. Mezclar todo lo que pasó por la empresa, sea o no del negocio. Optimizado para pagar menos impuestos, útil para el SAT, para cualquier organización o cualquier gobierno en cualquier país o equivalente, pero insuficiente para decidir. Por eso está muy bueno que el contador nos entere esa información, porque con eso pagamos nuestros impuestos y ojalá paguemos los menos impuestos posibles para optimizar el flujo de la empresa. Pero no es suficiente, lo que queremos es el administrativo, es ese financiero que nos permite decidir. Ahí refleja la realidad económica del negocio, no la fiscal, realmente lo que genera el negocio.
Solo incluye lo que es del negocio, lo personal, lo sacamos, lo aislamos, nada más para entender cómo realmente está rindiendo nuestro negocio. Separa lo operativo, lo financiero, lo que platicamos, y lo recurrente de lo único. Y eso es el que usamos para tomar decisiones reales, para entender realmente si estamos manejando el negocio de forma correcta. Eso es bien importante. Ahora nos metamos a un término muy interesante, es normalizar. Normalizar no significa más ni menos que extraer todas esas cosas que no tienen que ver con la operación para poder justamente limpiar ese estado de resultados. Entonces, lo primero es sacar lo personal, quitar todo lo que es el dueño, que no es el negocio, la operación. Y eso lo extraemos y lo aislamos para realmente que el estado de resultados refleje lo que la operación del negocio. 2, separar lo no recurrente. El ejemplo que dimos, se vendió un vehículo de la compañía, hay un ingreso adicional. Eso lo aislamos también porque no tiene que ver con la operación normal del negocio. Y finalmente, reclasificar bien, es decir, a veces lo hemos visto muchas veces en proyectos que el gasto está clasificado como un costo, que no está correctamente en la familia correcta ese gasto que tenemos, por ejemplo, en marketing. Entonces ahí es bien importante reclasificar para mostrar la realidad. Entonces antes, con sacarlo del personal, tenemos EBITDA abajo porque tenemos muchos gastos que no tienen que ver con el negocio. Antes, pues parecía tendencia a algo que fue realmente un evento único, como esa venta de un vehículo. Y finalmente, con reclasificar márgenes mal calculados por mala clasificación. Ahí el riesgo, ¿se acuerdan cómo vimos la cascada del estado de resultados? El riesgo es que a lo mejor hayamos clasificado algo como un costo y no como un gasto. Y entonces el margen bruto que estamos viendo no está bien calculado y nos puede ser una información incorrecta del negocio, que es bien importante. Otra cosa bien importante, y honestamente lo he visto que el 99% de las empresas no lo aplican, y para mí las cosas más importantes en normalizar un estado de resultados y estados financieros es reconocer correctamente la venta y tomar los gastos y costos. Ahora van a ver a qué me refiero. Los ingresos se tienen o se deben reconocer cuando suceden, no cuando necesariamente mande la factura. Cuenta cuando entregas el producto o el servicio, no cuando cobras. Muchas veces podemos decir, oye, ya lo entregué, déjame, te facturo cuando a lo mejor me vas a pagar. O a veces facturo antes, pero todavía ni siquiera entregó el bien. Eso pasa mucho, por ejemplo, en diciembre, cuando todo el mundo quiere optimizar sus impuestos del año. Dice, bueno, ayúdame y factúrame eso ya para el próximo año. Está bien, a nivel fiscal vamos a tener ese gasto. Pero a nivel realmente financiero, ese gasto o ese ingreso no corresponde al periodo. Si me das a crédito, la venta es del mes en que entregaste o en que cobres después, y cobrar un anticipo no es vender, todavía no se entrega. El ejemplo que les di con el tema de diciembre. Y eso pasa mucho. Me acuerdo cuando yo trabajaba de CFO, una empresa de software, pues a veces vendíamos, no a veces, siempre vendíamos licenciamiento anuales a empresas grandes. Entonces, si yo lo vendo en diciembre, imagínense, reconocía todo el ingreso en diciembre, pues no había mucho sentido porque el próximo año yo seguía entregando el servicio. Entonces, lo que hacía con todos mis ingresos es que yo dividía la licencia con base a lo largo del contrato. Si tenía un contrato de 12 meses, dividía ese ingreso, esa factura grande, en 12 meses para normalizar mi estado de resultados. Y gastos es el mismo principio. Cuenta cuando lo usas o consumes, no cuando lo pagas. Hay un ejemplo muy claro, la póliza de seguros de un carro, de póliza de seguros de gastos médicos, muchas veces la pagamos una vez al año, una vez al semestre, pero es algo que realmente tenemos que dividir a lo largo del contrato. Es decir, si pagamos nuestra póliza de gastos médicos a nuestros empleados a inicio de año y va a durar un año, tenemos que dividir ese gasto en 12 meses para que realmente reflejemos en el estado de resultados de cada mes la realidad del negocio. Porque si no lo hacemos, ¿qué pasa? En enero vamos a tener un sobregasto y después en febrero una sobreutilidad porque está más reconocido. Pagar por adelantado no es gasto del mes, es algo que aún no consumes. Ese ejemplo del seguro, por ejemplo, y el gasto sigue al consumo, no al pago. Ahora bien, algún ejemplo. Ingreso, contrato anual con entrega mensual, lo que platicamos. Vendes un servicio de $1,200 al año,
pero lo entregas mes a mes. Registras 100 pesos cada mes, no 1,200 de golpe, porque cada mes solo entregaste una sola parte. Igual con el gasto, la póliza de seguro anual. Pagamos 1,200 pesos de seguro en enero, pero te cubre 12 meses. Tenemos que registrar 100 pesos a lo largo de esos 12 meses dentro de estos resultados para reflejar la realidad del negocio. Y eso es bien importante. ¿Y por qué? Lo que platicaba, para que cada mes refleje lo que de verdad pasó en el mes, que no haya un sobregasto, una sobreutilidad y que realmente normalicemos esos estados de resultados que queremos para entender cómo está desempeñando nuestros negocios. Ahora veamos un ejemplo. La venta cuenta cuando entregas. Caso, entregas mercancía por 100 pesos en marzo a crédito, pero el cliente te paga en mayo. Entonces ahí tenemos los 3 meses. Marzo, entregamos la mercancía, la venta cuenta aquí 100 pesos, aunque todavía no te pagan. Abril, esperas el pago, no pasa nada nuevo, la venta ya quedó registrada en marzo. Y en mayo, el cliente paga, entra 100 pesos, pero la venta no es de mayo porque la venta es de marzo. Y ahí es bien importante, porque también otra cosa que vemos mucho es, no, déjame reconozco el ingreso cuando ya me paga. Son dos cosas distintas, porque muchos negocios damos créditos a los clientes y entonces una cosa es entender cuando reconocemos el ingreso, que es cuando entregamos el servicio o el bien, y otra cosa es cuando cobramos justamente al cliente. Esto es bien importante. Entonces, la utilidad se mide por lo que pasó en el periodo, no por el dinero que se movió. Por eso la utilidad es diferente del flujo. Eso lo vemos también en otro video, pero es bien importante que quede claro de cuándo reconocer un ingreso y cuándo reconocer un gasto, un costo. Ahora, veamos ese ejemplo de ficticio de una empresa que pues el contador nos entregó una información, como platicamos, sucia. Veamos ahí. En mi caso lo llamamos distribuidora del norte, por ejemplo. Entonces tenemos los siguientes conceptos. Tenemos un ingreso en el periodo de 5,000, de más una venta de una camioneta nueva de 300, costo de mercancía de 3,400, nos da al final una utilidad bruta reportada de 1,900. Gasto operativo 1,200, más una renta de la casa de los dueños de 180, colegiaturas de los hijos de 120, y también tenemos gastos financieros, por ejemplo, de crédito de 250, donde sumamos una multa única de tránsito que tuvimos, una multa a lo mejor con el SAT, por ejemplo, o con cualquier administración, lo cual nos da una utilidad de 200 reportada. Eso es lo que nos entrega el contador. Y no que esté mal. No quiero decir que los contadores entregan una información que no es la correcta. Es la correcta, pero para impuestos. Lo que queremos para normalizar es justamente normalizarlo y quitar todos esos eventos que no tienen que ver con el negocio. ¿Y por qué está mal? Todo lo que platicamos. La camioneta, por ejemplo, pues no tiene que ver, es algo puntual, único, no es recurrente y no tiene que ver con la operación del negocio. Si vendríamos caro, pues a lo mejor sí, pero en ese caso no. Pues el tema, por ejemplo, de renta de casa de los dueños o colegiaturas, pues son gastos que tienen que ver con la familia, no tienen que ver con el negocio. No que esté mal que existan, tienen un propósito muchas veces fiscal y hay que aprovecharlos, pero para entrar en el negocio hay que quitarlos. Y finalmente la multa también es un evento aislado, es un evento que pasó una vez, que no tiene que ver también con el negocio. Y entonces nos dice una utilidad que sí es positiva, pero no es la real. Entonces lo que queremos hacer en normalizar estos resultados es entender realmente cómo está desempeñando nuestro negocio. Veamos ahí. Entonces, quitando todo lo que vimos en rojo de ese mismo negocio, ya tenemos un ingreso de 5,000, costo de mercancía de 3,400 y 1,600 de utilidad bruta que ya subió. Gastos operativos sin lo personal 900, nos deja un UAFIR de 700, un UAFIR de 700 porque no tenemos depreciaciones o amortizaciones en ese caso. Y los gastos financieros nada más son 250 porque omitimos esa multa de 50. Entonces nos dice que tenemos una utilidad de 450 en vez de la utilidad de 200 que teníamos en el ejemplo pasado. 250 que pues una gran diferencia. Y bien importante, si pueden ver, ya también agregamos ese análisis vertical que platicamos que es bien importante para entender cómo está desempeñando cada negocio.
Entonces ya vemos que tenemos el 100% que son los ingresos y que estamos generando 9% de utilidad neta. Sin embargo, si le vemos a diferentes niveles, pues la utilidad, el UAFIRRA estamos a 14, la utilidad bruta un 32. Entonces, eso es cómo normalizamos un estado de resultados y cómo empezamos a entender realmente cómo está desempeñando nuestro negocio. Ahora, veamos qué nos llevamos de ese video, segundo video sobre estado de resultados. Primero, el estado contable no es el financiero. Uno cumple, el otro sirve realmente para decidir. Lo que queremos es tomar decisiones sobre nuestros negocios. 2. Normaliza antes de analizar. No que el análisis de los estados de resultados que nos entrega el contador esté mal, lo podemos analizar. Pero si realmente queremos entender cómo está nuestro negocio, necesitamos normalizarlos antes de analizarlos. Reconoce en el periodo correcto. Registra cuando se gana o consume, lo que platicamos del ingreso o el gasto, que realmente reconocerlo cuando se debe reconocerlo. Separa lo operativo y lo financiero, también bien importante esa parte, que no hay un gasto financiero de intereses que esté metido en los costos o en los gastos operativos, que esté abajo. Por eso tiene que ver con la política de financiamiento y no necesariamente con la operación del negocio. Un estado limpio cambia la historia, lo vimos. Hoy pasamos con el ejemplo ficticio de una utilidad de 200 a 450. La duplicamos. Si analizamos nada más el negocio sobre los 200, decíamos, pues quizá no es un buen negocio, no está generando valor. Pero sobre 450 ya empieza a cambiar la historia. ¿Por qué? Porque lo normalizamos. Con eso, los invito a revisar sus estados de resultados, normalizarlos, preguntarse cuáles son los gastos o ingresos que no tienen que ver con la operación y tomen a entender si realmente están reconociendo los ingresos, los gastos en el periodo correcto con los ejemplos que vimos.